Toño Martín, el ángel caído del rock español y el hombre que puso a Madrid a sus pies con un rugido eléctrico, escondía una verdad tan amarga que ni el cuero más negro pudo ocultar. Cómo pasó de ser el ídolo absoluto que llenaba pabellones y seducía a las favoritas de la alta sociedad a terminar sus días como un fantasma errante en el silencio de un pueblo castellano que ni siquiera sospechaba su identidad. En esta investigación sin precedentes, descubriremos por qué el líder indiscutible de Burning decidió traicionar a sus propios hermanos de sangre, abandonando la banda en la cima del éxito para refugiarse en una soledad asfixiante. ¿Fue el miedo a la ruina financiera, el acoso de una industria despiadada o acaso el peso insoportable de sus dependencias químicas lo que le empujó hacia el abismo? Hoy revelamos por primera vez los secretos de alcoba que la prensa de la época decidió sepultar y el impacto de esos hábitos destructivos que transformaron su genialidad en una condena incompatible con la vida. Analizaremos el misterio de sus grabaciones prohibidas y qué ocurrió realmente aquel fatídico 9 de mayo, cuando su corazón se detuvo para siempre a los 37 años, dejando un vacío que huele a traición y a medicinas peligrosas. No se retire de la pantalla, porque estamos a punto de desgranar el precio real de la autenticidad y el suceso oscuro que apagó la luz de la estrella más brillante de nuestra generación. Quédese hasta el final para descubrir la verdad que le ocultaron durante décadas sobre el viaje sin retorno del gran rebelde. Imaginen por un momento el Madrid de finales de los años 50 y principios de los 60. No era la ciudad vibrante y cosmopolita que vemos hoy, sino un escenario pintado en una escala de grises infinita, donde el humo de las chimeneas se mezclaba con el aliento de una sociedad que vivía con el miedo metido en los huesos. En este contexto de postguerra tardía, de calles empedradas y serenos que vigilaban cada esquina, nació Antonio Martín Bellido. Su llegada al mundo no fue entre algodones, sino en el corazón de un barrio que forjaba el carácter a base de golpes y necesidades. La Elipa. En aquellos tiempos, nacer en un barrio obrero no era una estadística, era una sentencia de destino. Los edificios eran colmenas de ladrillo donde las familias se apretaban en espacios minúsculos, y el eco de los niños jugando en solares baldíos era la única música disponible. Toño creció viendo a sus padres romperse la espalda por unos pocos billetes que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas, bajo la mirada vigilante de una moralidad asfixiante que lo dominaba todo. Desde muy pequeño, sus ojos ya mostraban un brillo distinto, una chispa de inconformismo que no encajaba con el orden establecido del pupitre y la iglesia de los domingos. Era un niño que observaba más de lo que hablaba, absorbiendo la melancolía de sus mayores y transformándola, sin saberlo aún, en una rebeldía latente que estallaría años más tarde. Sus padres, figuras de una rectitud forjada en la escasez, intentaron inculcarle el valor de la seguridad, de un oficio estable, de pasar desapercibido para no tener problemas. Pero Toño no había venido a este mundo para ser un engranaje más en la maquinaria de la mediocridad. Sentía una picazón constante en el alma, una necesidad de escapar de aquel asfalto gris que parecía querer devorar sus sueños antes de que pudieran florecer. Esa psicología de supervivencia, de saber que nadie te va a regalar nada y que la calle es el único maestro verdadero, fue la que moldeó su columna vertebral. No era solo un joven buscando diversión, era un superviviente buscando una salida, un náufrago en un mar de hormigón que empezaba a intuir que la libertad tenía un sonido muy específico, uno que aún no se escuchaba en las radios oficiales de la España de aquel entonces. La transformación comenzó con un susurro que llegaba de más allá de las fronteras, un eco eléctrico que lograba burlar la censura de las ondas de radio. Toño Martín descubrió que el mundo no terminaba en el horizonte de la Elipa. Mientras sus amigos se conformaban con los juegos de siempre, él se quedaba pegado a transistores viejos intentando sintonizar emisoras que emitían esa música que los adultos llamaban ruido del demonio, pero que para él era el único lenguaje que hablaba su verdad. Imaginen la escena. Un joven de mirada profunda, encerrado en una habitación pequeña, escuchando los primeros acordes de bandas que hablaban de una libertad que en su país era un delito. La psicología de Toño empezó a cambiar radicalmente. Ya no era el chico que aceptaba su destino. Ahora era un aspirante a rebelde que buscaba su propia voz. Empezó a dejar que su cabello creciera más de lo permitido,
desafiando las miradas reprobatorias de los vecinos que veían en ese gesto una señal inequívoca de perdición. La moda de la época era estricta: zapatos lustrados, pantalones de pinza y peinados militares. Pero Toño empezó a introducir pequeños detalles de desafío: una camisa ligeramente desabrochada, una postura desafiante, una mirada que ya no bajaba ante la autoridad. El impacto social de estos cambios no era menor. En aquellos años, la apariencia era una declaración política y moral. Ser diferente era ser sospechoso. Toño tuvo que enfrentarse a los primeros roces con la policía de la época, esos hombres de uniforme que veían en cualquier asomo de modernidad una amenaza al orden público. El camino hacia su vocación no fue una alfombra roja, sino un sendero lleno de espinas. Tuvo que realizar trabajos extenuantes y mal pagados, desde repartidor hasta operario en fábricas donde el ruido de las máquinas intentaba ahogar sus melodías internas. Cada moneda que ahorraba era un paso más cerca de su primera guitarra, ese objeto de deseo que para sus padres era una pérdida de tiempo, pero para él era el arma definitiva para su revolución personal. La tensión en el hogar era palpable. Los gritos de su padre pidiéndole que pusiera los pies en la tierra chocaban contra la determinación de un joven que ya había visto el cielo a través de las cuerdas de una guitarra. Esta etapa fue crucial porque fue donde Toño aprendió que para ser auténtico hay que estar dispuesto a quedarse solo. Fue el momento en que comprendió que la belleza y el arte no nacen de la comodidad, sino de la fricción constante contra una realidad que intenta aplastarte. Y entonces, el destino decidió mover sus fichas en el tablero de los billares y los bares de mala muerte de Madrid. Corría el año 1974, un momento en que el país contenía el aliento ante los cambios que se avecinaban. Toño, con su chupa de cuero que ya era casi una segunda piel y esas gafas de sol que protegían su fragilidad del mundo exterior, se cruzó con otros dos tipos que compartían su misma fiebre: Pepe Risi y Johnny Cifuentes. No fue un encuentro de conservatorio, sino un choque de trenes en un local oscuro donde el olor a tabaco y cerveza barata lo inundaba todo. La conexión fue inmediata, eléctrica, casi peligrosa. No necesitaban hablar demasiado para saber que buscaban lo mismo. En ese instante nació Burning, aunque todavía no sabían que ese nombre se convertiría en sinónimo de una forma de vida que no conocía los frenos. Toño aportaba algo que los demás no tenían: un aura de peligro mezclada con una vulnerabilidad que desarmaba a cualquiera. Era el líder natural, el hombre que podía hacer que un tugurio lleno de gente agresiva se quedara en silencio con solo un gesto. Empezaron a ensayar en locales que eran poco más que cuevas, donde la humedad calaba los huesos pero el entusiasmo mantenía la temperatura alta. La estética de la banda fue una declaración de guerra. Adoptaron el cuero negro, las tachuelas y el estilo de los grupos de rock neoyorquinos, pero con un sabor puramente madrileño, un toque de chulería de barrio que los hacía únicos. No querían parecerse a los ídolos de la televisión, querían que la televisión les tuviera miedo. Toño se convirtió en el arquitecto de esa imagen de chico malo que, en el fondo, ocultaba a un poeta herido. Cada vez que subían a un escenario improvisado, la atmósfera cambiaba. La gente joven, sedienta de algo real, de algo que no fuera el pop edulcorado que sonaba en todas partes, veía en ellos un espejo de sus propias frustraciones y deseos. Pero no todo era gloria en esos primeros pasos. Las peleas en los conciertos eran habituales, el dinero nunca llegaba y el cansancio empezaba a pasar factura. Sin embargo, para Toño, ese era el aire que necesitaba respirar. El éxito no se medía en ventas, sino en la capacidad de provocar una reacción, de despertar a una juventud anestesiada. Lo que pocos sabían era que esa intensidad, esa entrega absoluta a la leyenda que estaban construyendo, estaba empezando a consumir las reservas emocionales de Toño. El nacimiento de la leyenda fue también el inicio de una cuenta atrás invisible, un pacto con el diablo donde el éxito se pagaba con fragmentos de la propia alma. ¿Estaban preparados para lo que vendría cuando las luces se hicieran más brillantes y las sombras más densas? Eso era algo que ni Toño ni sus compañeros podían imaginar mientras brindaban con botellas vacías por un futuro que parecía no tener fin. Pero no crean que el camino hacia el Olimpo de la música fue una alfombra roja desplegada para estos jóvenes de barrio.
Todo lo contrario. Antes de que el nombre de Toño Martín fuera coreado por multitudes enfervorizadas, él y sus compañeros tuvieron que transitar por un auténtico calvario de desprecio y rechazo. Imaginen a estos muchachos, con sus melenas descuidadas y sus chaquetas de cuero desgastadas, entrando en los imponentes despachos de las grandes discográficas de la Gran Vía madrileña. Los directivos, hombres de mediana edad con trajes impecables y puros en la boca, los miraban por encima del hombro con una mezcla de lástima y burla. Para la industria de aquel entonces, lo que Toño ofrecía era demasiado crudo, demasiado sucio, demasiado real. Les cerraron las puertas en la cara una y otra vez, diciéndoles que ese ruido no llegaría a ninguna parte, que la juventud española prefería las baladas románticas o el pop ligero que no cuestionaba nada. La psicología de Toño empezó a resentirse ante este muro de indiferencia. Él, que sentía el fuego del arte quemándole las entrañas, no lograba comprender cómo los señores del dinero eran incapaces de ver la verdad que emanaba de sus cuerdas vocales. Aquellos días de 1975 y 1976 fueron una prueba de fuego. Tuvieron que aceptar actuar en tugurios, donde el suelo estaba pegajoso de cerveza y el humo de los cigarrillos formaba una niebla tan densa que apenas podían verse las manos. Eran lugares donde la violencia flotaba en el ambiente y donde, más de una vez, tuvieron que salir escoltados por la puerta trasera tras una actuación que terminó en una batalla campal. Sin embargo, Toño nunca se rindió. Esa chulería madrileña, ese orgullo de quien sabe que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo, fue su escudo. En lugar de doblegarse ante las exigencias de los productores que querían que se cortaran el pelo o que suavizaran sus letras, ellos se volvieron aún más salvajes. El impacto social de esta actitud fue silencioso pero imparable. En los barrios periféricos, en las facultades y en los talleres, empezaba a correrse la voz de que había unos tipos que no se vendían, que sonaban como la vida misma, con toda su fealdad y su belleza herida. El destino, siempre caprichoso y juguetón, guardaba un as bajo la manga que cambiaría el curso de la historia musical de todo un país. Hasta ese momento, el rock en España se debatía entre la imitación servil de los grupos anglosajones y las orquestas de verbena. Toño y sus amigos habían empezado cantando en un inglés rudimentario, casi inventado, intentando emular a sus ídolos del otro lado del océano. Pero un día, en un arrebato de lucidez o quizás de desesperación, Toño comprendió que para conectar realmente con el alma del público tenía que hablarles en su propio idioma. Fue una decisión audaz, casi suicida para los estándares de la época, porque el rock en español era visto como algo de segunda categoría, algo que simplemente no funcionaba. Pero cuando Toño empezó a escribir sobre las calles de Madrid, sobre los amores furtivos en los portales sombríos y sobre la soledad de quien busca una salida en la noche, algo hizo clic. La moda de la época estaba cambiando. Los colores grises del antiguo régimen empezaban a desvanecerse para dar paso a una paleta de colores mucho más estridente y caótica. Fue entonces cuando lanzaron su primer sencillo importante, una declaración de intenciones que olía a asfalto y a gasolina. La reacción de la industria fue de desconcierto total. ¿Cómo era posible que unos chicos de la Elipa estuvieran logrando que la juventud coreara letras en castellano con la misma furia con la que antes gritaban estribillos en inglés? La psicología detrás de este cambio fue magistral. Toño dejó de ser un imitador para convertirse en un cronista. Se dio cuenta de que su mayor activo no era parecerse a una estrella de Londres, sino ser el espejo de los jóvenes que, como él, vagaban por la capital buscando un sentido a sus vidas. Este giro del destino no solo les abrió las puertas de las emisoras de radio más valientes, sino que empezó a atraer la atención de una élite cultural que empezaba a ver en el rock de barrio una forma de arte genuina y necesaria para los tiempos de transición que se vivían. Y así llegamos al momento cumbre, al instante en que una sola canción se convirtió en el himno de una nación que despertaba de un largo letargo. Hablo de aquella pregunta que todavía resuena en las paredes de los bares más legendarios. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Esta obra no nació por azar, sino de una colaboración fascinante con el mundo del cine, de la mano de un joven director llamado Fernando Colomo.
La canción fue creada para una película, pero pronto cobró vida propia, escapando de la pantalla para instalarse en el inconsciente colectivo. Toño Martín puso toda su alma en esa interpretación. Su voz, que ya empezaba a mostrar las huellas de una vida intensa y de noches sin fin, sonaba con una mezcla de seducción y peligro que resultaba irresistible. Pero, ¿quién era realmente esa chica de la que hablaba la letra? Los rumores de la época, esos que corrían en voz baja en los camerinos, hablaban de una relación cercana muy específica, de un amor prohibido que Toño mantenía en la sombra y que le inspiró esos versos llenos de misterio. La atmósfera que rodeaba este éxito era eléctrica. España vivía un momento de euforia y confusión. Las libertades llegaban de golpe y no todos sabían cómo gestionarlas. El impacto social de la canción fue tal que se convirtió en una especie de código secreto. Si te gustaba Burning y entendías la letra de Toño, eras parte de una tribu, de una resistencia contra la cursilería y el orden establecido. La moda se rindió a sus pies. De repente, todos los jóvenes querían llevar esas gafas oscuras que Toño no se quitaba ni de noche, y esas camisas abiertas que dejaban ver una delgadez que ya empezaba a preocupar a sus allegados. Fue el momento de gloria absoluta, el pico de la montaña, pero, como bien sabemos en este programa, cuanto más alto se sube, más dolorosa puede ser la caída. Toño disfrutaba del éxito, pero en su psicología empezaba a anidar una extraña melancolía. Sentía que el personaje se estaba devorando a la persona y que el público no buscaba al Antonio real, sino al ídolo rebelde que siempre tenía que estar dispuesto para la fiesta y el exceso. Nos encontramos en pleno estallido de lo que más tarde se conocería como la gran revolución cultural del país. El cambio de régimen había traído una sed de experiencias nuevas que parecía no tener límites. Toño Martín se convirtió, sin pretenderlo, en el rey de una escena que bullía de creatividad, pero también de peligros invisibles, mientras la capital se llenaba de colores chillones y de nuevas bandas que formaban la famosa movida. Toño y sus Burning seguían siendo los referentes indiscutibles, los hermanos mayores que ya habían estado allí antes que nadie. Sin embargo, el contraste era evidente. Mientras otros grupos jugaban con la estética y el humor, Toño mantenía una seriedad casi mística hacia su arte. Él no jugaba a ser rockero, él era el rock personificado. Esta etapa estuvo marcada por una explosión de hábitos destructivos que empezaban a normalizarse en los círculos artísticos. Lo que en un principio se veía como una forma de experimentación y libertad, pronto empezó a mostrar su cara más amarga. Toño, con su sensibilidad a flor de piel, se convirtió en una esponja para todas las tensiones de la época. Las fiestas ya no terminaban al amanecer, sino que se encadenaban unas con otras en un ciclo sin fin. La moda de la época, con sus excesos de cuero y maquillaje, ocultaba los rostros cansados y las miradas perdidas. El impacto social fue profundo. Una generación entera estaba quemando el candil por ambos extremos, y Toño estaba en la primera línea de fuego. Los demonios personales, de los que tanto hemos hablado, empezaron a reclamar su espacio, y las dependencias químicas, que en aquel Madrid se ofrecían en cada esquina, como si fueran caramelos, empezaron a pasar factura a la salud y a la estabilidad emocional de nuestro protagonista. A pesar de que las ventas de discos eran excelentes y los conciertos se llenaban hasta la bandera, en la intimidad de su hogar, Toño empezaba a librar batallas que nadie más podía ver. Se estaba gestando una crisis de identidad. El hombre que cantaba a la libertad se sentía cada vez más prisionero de su propia leyenda y de las sustancias que, según él, le ayudaban a soportar el peso de la fama. Abran bien los ojos y presten mucha atención, porque lo que estamos a punto de relatarles entra en el terreno de lo que muchos quisieron enterrar bajo la alfombra del olvido. Entramos ahora en la sección número 11 de esta crónica, un capítulo que hemos decidido titular Vidas galantes y pasiones de alcoba. No podemos entender la figura de Toño Martín sin sumergirnos en ese magnetismo casi animal que desprendía cada vez que bajaba del escenario. Imaginen la escena. Estamos en el Madrid de finales de los años 70, un hervidero de hormonas y libertad recién estrenada. Toño, con sus pómulos marcados, su melena de león indomable y esa mirada que parecía atravesar la ropa de cualquiera que se cruzara en su camino,
se convirtió en el objeto de deseo absoluto de una generación. Las crónicas de la época, si uno sabe leer entre líneas, nos hablan de una vida galante que no conocía el descanso. Eran los tiempos de las damas de compañía que aguardaban horas bajo la lluvia solo por verle pasar, de relaciones cercanas que nacían en la penumbra de un camerino y se desvanecían con el primer rayo de sol. Toño vivía sus momentos de alcoba con la misma intensidad con la que rasgaba las cuerdas de su guitarra. Para él, el amor y la pasión no eran un puerto seguro, sino un incendio constante. Sin embargo, detrás de esa fachada de seductor infalible, la psicología de Toño escondía una soledad abismal. Él buscaba en esos encuentros fugaces un bálsamo para una herida que no lograba cerrar. La moda de la época acompañaba este juego de seducción. Camisas de seda desabrochadas hasta el ombligo, pantalones de cuero que no dejaban nada a la imaginación y ese aroma a tabaco y perfume caro que se pegaba a la piel. Pero en medio de ese torbellino de rostros intercambiables, apareció ella. Una mujer valiente que no se dejó cegar por los focos, una figura que intentó rescatar al hombre de las garras del personaje. Esta relación, que muchos calificaron de tormentosa, fue en realidad el último anclaje de Toño con la realidad. Ella no veía al rey del rock, veía a un niño asustado que necesitaba un refugio donde no tuviera que ser el tipo más duro del barrio. El impacto social de su vida privada era inmenso. En las peluquerías y en los cafés se comentaban sus supuestas conquistas con actrices de renombre y modelos de la época, alimentando una leyenda de libertino que, a la larga, solo servía para aumentar la presión sobre sus hombros ya cansados. Pero, señoras y señores, no todo era brillo y conquistas en el universo de este artista. Entramos ahora en un terreno mucho más pantanoso. Las primeras sombras en la hermandad. Burning no era solo una banda de música, era una fraternidad de sangre, un pacto sellado en el asfalto de la Elipa. Sin embargo, hacia el año 1980, los cimientos de esa unión empezaron a resquebrajarse de una manera alarmante. La psicología del grupo se vio alterada por el éxito, pero sobre todo por la entrada en escena de unos hábitos destructivos que empezaron a dictar el ritmo de sus vidas. Imaginen la tensión en el local de ensayo. Pepe Risi y Johnny Cifuentes, hermanos de alma de Toño, empezaban a observar con una mezcla de miedo y rabia cómo su líder se ausentaba mentalmente, incluso estando presente. Las discusiones ya no eran por un acorde o una letra, sino por las horas de retraso, por las miradas perdidas y por la falta de compromiso con un proyecto que les había costado sudor y lágrimas levantar. El contexto económico de la industria musical tampoco ayudaba. Mientras los directivos de las discográficas se enriquecían a costa de su talento, los miembros de la banda seguían viviendo al día, lo que generaba una sensación de frustración constante. La moda de la rebeldía se estaba convirtiendo en una parodia cruel. Toño, que siempre había sido el más auténtico, empezó a sentirse juzgado por sus propios compañeros. Se instaló un silencio denso, uno de esos silencios que duelen más que los gritos. La hermandad se estaba convirtiendo en una empresa de gestión de crisis. Los amigos que antes compartían un bocadillo y un sueño, ahora apenas se miraban a los ojos por temor a ver reflejado el fracaso del otro. El impacto social de esta ruptura interna fue devastador para sus seguidores más fieles, que empezaban a notar que algo no funcionaba en los directos. La química eléctrica de los primeros años estaba siendo sustituida por una estática peligrosa, un presagio de que el final de una era estaba a la vuelta de la esquina. Llegamos ahora a uno de los puntos más desgarradores de nuestra historia, lo que hemos denominado el principio de una caída anunciada. No hay nada más triste que ver cómo una estrella se apaga lentamente ante los ojos de todos sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. A principios de la década de los 80, el deterioro físico de Toño Martín empezó a ser imposible de ocultar. Aquel joven vibrante y lleno de energía estaba dejando paso a una figura espectral, de una delgadez que ya no era estética sino preocupante. Su piel, antes curtida por el sol de las calles, ahora lucía una palidez que delataba sus dependencias químicas. La psicología de Toño entró en una espiral de paranoia y aislamiento. Empezó a creer que todo el mundo quería aprovecharse de él, que la industria musical era un monstruo que quería devorar sus últimas fuerzas.
Los conciertos se convirtieron en un calvario. Había noches en las que Toño apenas podía sostenerse en pie, apoyándose en el pie del micrófono como si fuera su única tabla de salvación en un mar embravecido. La moda de la época, que celebraba la estética del exceso y el descontrol, sirvió paradójicamente como un escondite para su decadencia. El público, en su ignorancia, a veces aplaudía sus comportamientos erráticos pensando que formaban parte del espectáculo del rock and roll, sin darse cuenta de que estaban siendo testigos de una tragedia en tiempo real. El impacto social fue un murmullo creciente en las noches de Madrid. Se decía que Toño ya no era el mismo, que las sustancias prohibidas le habían robado el alma. Sus ausencias en entrevistas y programas de televisión se hicieron frecuentes, obligando a sus compañeros a dar la cara y a inventar excusas que nadie creía. Era el inicio de una caída libre, un descenso a los infiernos donde la luz de los focos ya no alcanzaba para iluminar el camino de regreso. Y en medio de este caos personal y profesional, la banda tuvo que enfrentarse a uno de sus mayores retos: las sesiones de grabación en la penumbra. Imaginen un estudio de grabación moderno para la época, lleno de cables, magnetófonos de bobina abierta y técnicos de sonido con auriculares esperando una señal de genialidad que tardaba en llegar. Corría el año 1981 cuando se gestaban algunos de sus trabajos más oscuros. Toño llegaba a las sesiones en horas intempestivas, a veces después de haber pasado días sin dormir, sumergido en sus propios demonios personales. El ambiente en el estudio era asfixiante. El humo de los cigarrillos formaba una neblina perpetua bajo las luces rojas de grabación. Toño se encerraba en la cabina de voces y pedía que apagaran todas las luces. Solo quería cantar en la más absoluta oscuridad. Es en esos momentos donde surgieron algunas de las interpretaciones más desgarradoras de su carrera. Tomas vocales que ponían los pelos de punta a los ingenieros porque sonaban a despedida, a un hombre que estaba gritando desde el fondo de un pozo. La psicología de estas grabaciones era la de un testamento sonoro. A pesar de su estado, Toño mantenía destellos de una lucidez aterradora, corrigiendo arreglos y exigiendo una perfección que él mismo ya no podía sostener físicamente. Los productores, desesperados por cumplir con los plazos de entrega, intentaban dirigirlo con mano de hierro, pero Toño se rebelaba contra cualquier autoridad, sintiendo que querían domesticar su arte. La moda sonora estaba cambiando hacia los sintetizadores y los sonidos limpios, pero Burning, bajo la batuta agonizante de Toño, se empeñaba en sonar crudo, sucio y real. El impacto social de estos discos fue agridulce. Por un lado, la crítica alababa la madurez y la profundidad de las letras, pero por otro, se palpaba una tristeza infinita, una sensación de que el grupo estaba tocando su última sinfonía antes de que el telón cayera definitivamente. Aquellas sesiones no fueron solo grabaciones musicales, fueron el registro documental de una lucha perdida contra el tiempo y contra uno mismo. Prepárense para lo que sus oídos están a punto de recibir, porque entramos en el corazón mismo del sacrificio, en ese rincón del alma donde la supervivencia se enfrenta cara a cara con la gloria. Estamos en el año 1983, un año que quedó marcado a fuego en la cronología del rock español, pero no por un concierto multitudinario o un disco de platino, sino por un portazo que retumbó en cada callejón de Madrid. Toño Martín, el hombre que personificaba el rugido de la capital, tomó la decisión más desgarradora de toda su existencia: abandonar Burning, el proyecto que era su hijo, su sangre y su propia identidad. Imaginen la psicología de un hombre que, estando en la cúspide, mira hacia abajo y solo ve un abismo hambriento que amenaza con devorarlo. Toño comprendió, en un instante de aterradora lucidez, que si no se alejaba de los focos, de las madrugadas eternas y de esas compañías que le ofrecían sustancias prohibidas con una sonrisa de Judas, su final trágico llegaría mucho antes de lo previsto. Fue una ruptura que se gestó en un silencio denso, en conversaciones rotas con Pepe Risi y Johnny Cifuentes, sus hermanos de batalla, quienes vieron con incredulidad cómo el capitán del barco decidía saltar por la borda. La atmósfera en Madrid era eléctrica y decadente a la vez. La movida estaba en su punto más álgido. El neón cegaba a los incautos y el cuero negro era el uniforme oficial de una rebelión que, para Toño, ya no tenía sentido. Sus compañeros intentaron convencerlo. Le hablaron de giras, de contratos, de canciones que aún debían ser escritas.
pero la determinación de Toño era la de un náufrago que divisa tierra firme. Fue un adiós, envuelto en lágrimas que nadie vio, un acto de amor propio que muchos interpretaron como una traición, pero que en realidad era un grito desesperado por conservar un hálito de vida. El impacto social fue un terremoto. Los seguidores de la banda no podían concebir unos Burning sin su voz, sin su chulería, sin esa fragilidad que los hacía sentir humanos. Pero Toño ya no pertenecía a la banda. Ahora se pertenecía a sí mismo, y el precio de esa propiedad era el exilio más absoluto. Y así, mientras la capital seguía bailando al ritmo de sus propias canciones, Toño Martín emprendió un viaje sin retorno hacia lo que hemos llamado el refugio en el fin del mundo. Cambió el asfalto hirviente de Madrid por la piedra fría y eterna de Briviesca, un pequeño municipio en la provincia de Burgos, donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Imaginen el contraste visual y sensorial. Toño, el icono del rock, el hombre de las gafas de sol permanentes y las botas de tacón, caminando por calles donde el único sonido era el de las campanas de la iglesia y el murmullo del viento castellano. La psicología de este cambio fue brutal, un choque de trenes emocional. Pasar de los aplausos atronadores al silencio absoluto de un pueblo donde nadie sabía quién era aquel forastero de mirada profunda. Toño buscaba el anonimato como quien busca agua en el desierto. Se instaló allí con su mujer y su hija, intentando construir un muro de contención contra los demonios personales que lo habían perseguido durante años. La moda de la época en el mundo rural era la sencillez, la lana, los colores tierra, y Toño intentó mimetizarse, ocultando su aura de estrella bajo jerseys de cuello vuelto y abrigos pesados. Sin embargo, su presencia era una anomalía. Los lugareños lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era el extraño, que venía de la gran ciudad, el hombre que compraba el pan con una elegancia que no encajaba con el entorno. Briviesca no era solo un lugar físico, era un purgatorio donde Toño pretendía purgar sus culpas y limpiar su organismo de las dependencias químicas que habían castigado su cuerpo. El escenario era idílico pero duro, con inviernos que calaban hasta los huesos y veranos de un sol implacable, un espejo perfecto para la lucha interna que estaba librando. El impacto social en su pequeña comunidad fue discreto. Toño se esforzó por ser un buen vecino, por ser simplemente Antonio, el padre de familia que buscaba una segunda oportunidad lejos de la perdición de la gran urbe. Pero no se engañen, el silencio del campo no garantiza la paz de la mente. Entramos ahora en la batalla secreta en el campo, una sección donde la lucha de Toño se vuelve casi épica en su invisibilidad. La psicología de un hombre que ha conocido el éxtasis de la multitud y ahora se enfrenta a sus propios pensamientos en una habitación vacía es digna de un análisis profundo. Los hábitos destructivos no desaparecen simplemente por cambiar de código postal, son sombras que viajan en la maleta. Toño libraba cada mañana una guerra silenciosa contra la tentación, contra ese deseo punzante de volver a sentir el alivio engañoso de las sustancias que lo habían encadenado. Su cuerpo, marcado por 1000 batallas en la noche madrileña, protestaba ante la falta de estímulos artificiales. Hubo días de sudor frío, de caminatas interminables por los campos de trigo intentando agotar a los fantasmas que le susurraban al oído. Su mujer, ese faro de luz constante, se convirtió en su enfermera, su confidente y su guardiana. Ella fue quien sostuvo su mano cuando el abismo parecía querer succionarlo de nuevo hacia Madrid. La moda de su vida diaria se volvió minimalista, casi ascética. Ya no había necesidad de impresionar a nadie, solo la urgencia de sobrevivir a la siguiente hora. El impacto social de esta etapa se reducía a su círculo más íntimo, que veía con esperanza cómo Toño recuperaba poco a poco el brillo en los ojos, aunque fuera un brillo teñido de una melancolía incurable. La naturaleza burgalesa, con su vastedad y su indiferencia ante los dramas humanos, fue el escenario de una desintoxicación del alma que pocos artistas se atreven a emprender. Toño estaba intentando desaprender a ser una leyenda para volver a aprender a ser un hombre, un proceso doloroso que requería una fuerza de voluntad que a veces le fallaba, llevándolo a momentos de profunda depresión donde el silencio del pueblo se volvía una prisión asfixiante. Y en medio de esa lucha titánica por la cordura, la música,
Esa amante celosa, que nunca lo abandonó, seguía reclamando su lugar. Llegamos a las melodías que nunca vieron la luz, un capítulo cargado de una belleza triste y oculta. Toño no dejó de crear. En la penumbra de su hogar en Briviesca, lejos de los estudios de grabación de última generación, utilizaba una grabadora de casete rudimentaria para capturar los jirones de su inspiración. Imaginen esas cintas, grabadas en la soledad de la noche, donde solo se escuchaba su voz, ahora más profunda y agrietada, acompañada por una guitarra acústica que sonaba a madera vieja y a verdad pura. La psicología de estas grabaciones era la de un náufrago lanzando botellas al mar, canciones que hablaban de arrepentimiento, de la paz encontrada en el dolor y de la nostalgia por los amigos que se habían quedado atrás. Toño componía para sí mismo, para su hija, para los pájaros que se posaban en su ventana. Eran temas que carecían de la rabia eléctrica de Burning, pero que poseían una espiritualidad sobrecogedora. La industria musical, ese monstruo que antes lo asediaba, ahora era un recuerdo lejano y distorsionado. Recibía cartas de productores que le imploraban un regreso, promesas de contratos millonarios y giras de redención. Pero Toño miraba esos papeles con la distancia de quien lee noticias de otro planeta. Sabía que un solo paso de vuelta al escenario podría significar el evento final, la catástrofe que apagaría su luz para siempre. La moda sonora de estas cintas perdidas era el lo-fi más auténtico, el sonido del aire en la habitación, de las manos frotando las cuerdas, de una respiración cansada pero viva. El impacto social de estas melodías ocultas es nulo, porque Toño decidió que eran su tesoro privado, una forma de comunicarse con Dios o con el destino sin intermediarios. Aquellas canciones eran su diario íntimo, el registro de un hombre que había encontrado la autenticidad no en el éxito, sino en la renuncia. ¿Qué secretos guardarían esas cintas que aún hoy permanecen en el ámbito de lo privado? ¿Qué verdades nos diría Toño si pudiéramos escuchar su alma grabada en el silencio de Castilla? Pero no se confíen, estimados amigos, porque la aparente calma de los campos de Castilla no era más que el ojo de un huracán que seguía rugiendo en el interior de nuestro protagonista. Entramos ahora en un territorio oscuro, una dimensión emocional que hemos titulado El laberinto sin salida. Es fundamental que analicemos la psicología de Toño Martín durante esos años de retiro en Briviesca. Imaginen a un hombre que ha sido el epicentro del ruido y la furia, ahora rodeado por el silencio de las piedras centenarias. La soledad es un espejo implacable, y Toño se veía reflejado en él cada mañana, descubriendo las cicatrices que las dependencias químicas habían dejado no solo en su piel, sino en los cimientos mismos de su voluntad. A pesar del aire puro, a pesar del amor incondicional de su esposa y de la risa de su hija, el laberinto seguía allí. Las recaídas no eran estruendosas, eran silenciosas, como una niebla que se filtra por debajo de la puerta en las madrugadas de invierno. Eran esos momentos de debilidad donde las medicinas peligrosas volvían a parecer la única respuesta a una angustia existencial que no entendía de paisajes bucólicos. El deterioro físico era un hecho que su círculo íntimo intentaba mitigar con cuidados constantes y una alimentación que buscaba devolverle el vigor perdido. Pero el cuerpo tiene memoria, y a veces es un cobrador implacable. La moda de su vida diaria en el pueblo era la de un hombre que quería pasar desapercibido, camuflado entre los lugareños con sus ropas sencillas, pero sus ojos seguían delatando al artista que se consumía por dentro. El impacto social en su pequeña comunidad era de una extraña reverencia. Sabían que Antonio era alguien especial, alguien que cargaba con una cruz demasiado pesada, pero nadie se atrevía a preguntar. Su familia se convirtió en su escudo de carne y hueso, librando batallas legales y financieras para mantener a raya a los buitres que aún querían sacar tajada de su antigua fama. Era una lucha desigual contra un enemigo invisible que habitaba en su propia sangre, un laberinto de pasillos estrechos donde, a veces, la salida parecía estar justo al alcance de la mano, para luego desvanecerse en la penumbra de una nueva crisis. Y así, navegando entre la esperanza y la melancolía, llegamos al fatídico año de 1991. Bienvenidos al preludio del último acto. Imaginen el escenario. Madrid se preparaba para las grandes celebraciones del año siguiente. La ciudad estaba en plena transformación,
con obras por doquier y una sensación de modernidad que quería borrar cualquier rastro del pasado. Toño, por razones que mezclaban asuntos familiares pendientes y una nostalgia punzante que ya no podía contener, decidió que era el momento de volver a la capital por unos días. Fue un viaje cargado de presagios. La psicología de Toño en ese trayecto por la carretera nacional era la de un hombre que regresa al escenario de sus mayores glorias y de sus más terribles derrotas. Al entrar en Madrid, el impacto visual fue demoledor. La moda había cambiado. Las tribus urbanas de los 70 y 80 habían dado paso a una juventud más tecnificada, más distante. Toño caminó por las calles de Malasaña y de su querida Elipa como un fantasma del pasado. Se produjeron encuentros casuales en las esquinas de siempre, viejos conocidos que se quedaban de piedra al ver aquella figura delgada, casi transparente, que les saludaba con una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Hubo abrazos que se sintieron como despedidas amargas y palabras que quedaron suspendidas en el aire contaminado de la ciudad. Toño visitó los lugares donde antes reinaba, pero ya no se sentía el dueño de la noche. Sentía que el Madrid que él había amado se había marchado para siempre, dejándole a él como el último guardia de una fortaleza en ruinas. Esa última visita fue, en realidad, un recorrido por su propio mapa emocional, cerrando puertas que habían quedado entornadas y mirando a los ojos de sus antiguos demonios por última vez. Los que le vieron aquellos días coinciden en algo. Toño irradiaba una paz extraña. La paz de quien ya ha tomado una decisión trascendental, o de quien sabe, con esa intuición casi mística de los artistas, que su viaje está llegando a su estación final. No buscó los focos, no buscó los titulares, buscó el contacto con la tierra que le vio nacer, un último contacto antes de que el destino ejecutara su plan infalible. Llegamos ahora al momento en que el tiempo se detuvo, el instante que congeló el corazón de miles de seguidores y que hoy, con todo el respeto y la distancia que nos da la historia, debemos relatar con la precisión de un cirujano. El día que la música enmudeció. Era el 9 de mayo de 1991. La primavera en Madrid suele ser traicionera, con mañanas luminosas que esconden vientos fríos. Toño se encontraba en la ciudad, en un entorno que debía ser de descanso, pero que se convirtió en el escenario de la fatalidad. De repente, sin previo aviso, el motor que había impulsado la rebelión de toda una generación dijo basta. El corazón de Toño Martín, ese corazón que había latido al ritmo de los tambores más salvajes y que había sufrido los embates de una vida sin frenos, se detuvo para siempre. Tenía solo 37 años, una cifra que, en la numerología del rock, resuena con una fuerza estremecedora, 10 años más que el Club de los 27, como si el destino le hubiera concedido una prórroga que finalmente decidió cancelar. Las circunstancias de su viaje sin retorno estuvieron marcadas por la rapidez y la contundencia de un evento final que no dio espacio a la intervención de terceros. Fue la factura definitiva de sus viejos demonios personales, un colapso físico que apagó su luz en la más absoluta intimidad. La noticia empezó a circular por los mentideros de la villa y corte antes de saltar a las ondas de radio. Imaginen el impacto social en los barrios obreros, en las tiendas de discos, en los garitos donde sus canciones seguían siendo la ley. Ha partido Toño. Era el susurro que recorría Madrid como una descarga eléctrica. La psicología del momento fue de una incredulidad total. ¿Cómo podía haber terminado así el hombre que parecía inmortal bajo el cuero de su chaqueta? La moda de aquel día, para muchos, fue el luto improvisado, las gafas de sol para ocultar el llanto y el silencio respetuoso de una ciudad que, por un momento, dejó de correr. Toño Martín nos dejaba para siempre, dejando tras de sí un vacío que ninguna otra voz podría llenar, y una leyenda que apenas comenzaba a fraguarse en el mismo instante en que su respiración cesó. La onda expansiva de su partida no tardó en sacudir los cimientos de toda la nación, un país en shock y el silencio de la industria. Mientras los telediarios daban la noticia de forma escueta, casi fría, en el mundo de la música el dolor era ensordecedor. Pepe Risi y Johnny Cifuentes, sus hermanos de Burning, recibieron el impacto como una puñalada en el centro del alma. La psicología de los supervivientes es siempre compleja. Había culpa, había rabia, pero sobre todo
había una orfandad que no sabían cómo gestionar. Sus colegas de profesión, desde los más veteranos rockeros hasta los nuevos cachorros de la música comercial, se quedaron en estado de estupefacción. Pero aquí es donde entra la parte más amarga de nuestra crónica: el cinismo de la industria musical. Aquellos mismos directivos que le habían negado la ayuda cuando más la necesitaba, aquellos que le habían dado la espalda cuando sus dependencias químicas se hicieron evidentes, de repente empezaron a publicar notas de prensa ensalzando su figura. Fue un despliegue de hipocresía que buscaba capitalizar la tragedia para vender las últimas existencias de sus discos. El impacto social fue una mezcla de indignación y llanto. Miles de personas que habían crecido con sus canciones se sintieron personalmente heridas por su ausencia. Las floristerías de Madrid no daban abasto para preparar coronas con mensajes que hablaban de la chica del sitio y de noches de rock and roll. Sin embargo, en los despachos de las altas esferas, el silencio sobre las verdaderas causas de su deterioro físico era sepulcral. No convenía manchar la imagen de la época dorada con la realidad de las sustancias prohibidas que habían diezmado a toda una generación de artistas. Toño se convirtió en un símbolo de lo que la industria devora y luego escupe cuando ya no es rentable. Pero el público, ese que nunca olvida a sus verdaderos ídolos, le brindó un homenaje espontáneo y eterno, manteniendo su llama encendida mientras las instituciones preferían mirar hacia otro lado. Fue el final de un hombre, pero el nacimiento de un mito que, lejos de apagarse, empezó a crecer con la fuerza de lo que es verdaderamente auténtico. Adéntrense conmigo en este rincón de la memoria donde las palabras cobran un peso que no tuvieron en su momento, porque estamos a punto de analizar lo que hemos llamado las profecías en sus propias letras. Es estremecedor, casi místico, volver a escuchar los vinilos rayados de los años 70 y 80 y descubrir que Toño Martín no solo estaba cantando canciones de rock, estaba dictando su propio testamento ante una audiencia que, cegada por el brillo de las luces, no supo ver el abismo que se abría bajo sus pies. Analicemos la psicología de un autor que, en la plenitud de su juventud, escribía sobre personajes que caminaban por el filo de la navaja, sobre hombres que sentían el aliento de la fatalidad en la nuca. Escuchen con atención las estrofas de himnos como Jim Dinamita o Mueve tus caderas. Allí, entre acordes eléctricos y una chulería que parecía inquebrantable, se escondían gritos de auxilio y descripciones detalladas de esos hábitos destructivos que terminarían por cobrarle la factura más alta. Toño hablaba de la noche no como un lugar de fiesta, sino como una selva donde las dependencias químicas eran las fieras que acechaban en cada esquina. La moda de la época dictaba que las letras debían ser provocadoras, pero en el caso de Toño, la provocación era una confesión a pecho descubierto. El impacto social de este redescubrimiento es brutal. Hoy, los estudiosos de la cultura popular se preguntan cómo pudimos bailar con tanta alegría canciones que narraban, paso a paso, el deterioro de un alma sensible. Sus letras eran un mapa de su propio laberinto, una advertencia de que el éxito era una medicina peligrosa que, en dosis excesivas, resultaba incompatible con la vida. Es fascinante y a la vez terrorífico notar cómo mencionaba el cansancio, la soledad del líder y esa sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena fina. Toño Martín era un profeta en su propia tierra de asfalto, un hombre que supo que su luz se apagaría prematuramente y decidió dejar constancia de ello en cada estrofa, como si quisiera que, años después de su viaje sin retorno, pudiéramos entender por fin lo que realmente estaba sucediendo detrás de aquellas gafas de sol que nunca se quitaba. Y así, tras el silencio que dejó su partida, llegamos a un fenómeno que solo ocurre con los elegidos, con aquellos que logran trascender la barrera de lo puramente material para instalarse en el Olimpo de los mitos. La resurrección de una leyenda. Durante los años 90, tras aquel fatídico mayo en el que su corazón se detuvo, parecía que el nombre de Toño Martín se desvanecería en la bruma de la nostalgia. Pero el tiempo, ese juez implacable que suele poner a cada uno en su sitio, dictó una sentencia muy distinta. La psicología de las nuevas generaciones, hartas de la música prefabricada y de los ídolos de plástico, empezó a buscar raíces, verdades incómodas, y allí encontraron la figura de Toño.
El impacto social fue una ola creciente que empezó en los barrios periféricos y terminó conquistando los centros culturales más prestigiosos. Se empezaron a escribir libros sobre su vida, documentales que buscaban rastrear sus pasos por Briviesca y por las noches madrileñas, y de repente, Toño ya no era solo el cantante de Burning, era el símbolo de una pureza perdida. La moda se rindió de nuevo a su estética. Las chaquetas de cuero desgastadas, el estilo mod mezclado con la rudeza del rock de barrio, todo volvía a estar vigente porque Toño lo había dotado de una autenticidad que no caduca. Su figura experimentó una resurrección mística. Se convirtió en el espejo en el que se miraban los nuevos artistas que querían huir de lo comercial. El precio de ser genuino, que para él fue una carga insoportable, se transformó para el público en un valor sagrado. Sus antiguos compañeros, con el peso de los años en sus rostros, veían con asombro cómo los jóvenes de 18 y 20 años coreaban las canciones de Toño como si fueran himnos recién escritos. La leyenda de La Elipa creció hasta convertirse en una religión laica, donde la figura de Toño, con su fragilidad y sus errores, era venerada precisamente por ser humana, por haber tenido el valor de consumirse en su propio fuego en lugar de apagarse lentamente en la mediocridad de lo convencional. La resurrección de Toño Martín es la prueba fehaciente de que la verdad, por muy amarga que sea, siempre termina saliendo a la luz, reclamando su lugar en la historia grande de un país que tardó demasiado en comprender el tesoro que tenía entre manos. Llegamos ahora al capítulo final de esta extensa y emotiva crónica, el momento de la reflexión profunda sobre el precio de ser auténtico. Deténganse un segundo y miren la trayectoria de este hombre desde la distancia que nos dan los años transcurridos. Toño Martín no fue simplemente una víctima de su tiempo o de sus demonios personales, fue un mártir de la coherencia. En un mundo que nos obliga a usar máscaras y a vender fragmentos de nuestra alma por un momento de aceptación, él decidió ser Antonio Martín Bellido hasta las últimas consecuencias. La psicología de su sacrificio es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña que la brillantez absoluta suele tener un reverso de oscuridad proporcional. El escenario de su vida fue un Madrid que ya no existe, pero su eco sigue resonando en cada esquina donde un joven sueña con una guitarra en las manos. La moda de la autenticidad es la única que no pasa de moda, y Toño fue su mejor modelo. El impacto social de su existencia es incalculable. Nos dejó un legado de honestidad brutal que nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros propios sueños. Al final del camino, cuando las luces del programa se apaguen y ustedes se queden a solas con sus pensamientos, recuerden la figura de aquel chico de la Elipa que decidió que era mejor partir de este mundo habiendo vivido un segundo de verdad que 1000 años de mentiras. Su corazón se detuvo a los 37 años, pero su voz sigue vibrando en el aire, recordándonos que el evento final no es el olvido, sino el silencio de quienes no tienen nada que decir. Toño tenía mucho que decir, y lo dijo con una intensidad que todavía nos estremece el alma. El precio de ser genuino fue, efectivamente, una fatalidad, pero también fue el pasaporte hacia la eternidad. Él ya no está entre nosotros. Su luz se apagó físicamente en aquel mayo del 91, pero su estrella sigue guiando a todos aquellos que en la penumbra de una habitación o bajo el neón de un bar buscan todavía esa chica en un sitio como este. Termina aquí nuestro viaje, pero la historia de Toño Martín es un libro abierto que seguiremos leyendo mientras quede alguien capaz de emocionarse con un acorde de rock and roll.